Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Una vez más, un privilegio y un placer poder traer la palabra para ustedes este domingo, el Día del Señor, y poder saludarlos, aunque sea de esta manera. Hoy estoy un poco más feliz que el domingo pasado porque eh, es muy probable que para el próximo domingo o en domingos muy cercanos, tal vez nos podamos estar reuniendo juntos como hermanos. Las formas en cómo todavía, cuando sea que se anuncie, sabremos y de seguro le comunicaremos. Que esté pendiente a nuestras redes sociales, a nuestra página web www.ibcv.com.pa, a nuestro Instagram, @ibcvpa, es la misma cuenta para Twitter y en Facebook como Iglesia Bautista de Costa Verde. Y en YouTube, donde está viendo este video, es Iglesia Bautista Costa Verde. Así que eso nos alegra mucho el saber de que con el favor de Dios pronto nos podremos reunir a esperas de cómo será, de acuerdo a las normativas que dicte el gobierno, pero ya hay algún tipo de avance. Así que hermanos, no dejen de orar por las autoridades para que sigan tomando decisiones guiadas por Dios en medio de todo este tiempo. Y también ore por nosotros, los pastores, Clip y por mí, para que podamos tomar las decisiones adecuadas en cuanto a cómo actuar para este regreso a la vida pública en libertad. Así que por favor tenga esas oraciones siempre presentes. Yo sé que muy probablemente lo estén haciendo, pero solamente es una exhortación a que continúe haciéndolo y que nos podamos ver pronto, sin duda alguna es un gran gozo. Hermanos, hoy vamos a continuar nuestra serie de Primera a los Corintios. Hoy veremos todo el capítulo 8. Así que acompáñenme en la lectura. Voy a leer todo el capítulo 8. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, soberano Dios, que tienes control de cada detalle de este mundo, cada partícula, incluso de las invisibles a nuestro ojo, como el coronavirus. Gracias porque podemos confiar en ti y saber de que nada nunca se escapa de tu control. Gracias porque en medio de tu control tú estás permitiendo que poco a poco se vayan liberando las medidas de prevención y de restricción que distintos gobiernos han empleado, como el nuestro,
y que con tu favor, prontamente, si así tú lo tienes a bien, estaremos reuniéndonos físicamente. Esto es de gran alegría, Padre, y te damos muchas gracias. Te ruego que nos permitas hacer las cosas de la manera correcta, que nos des sabiduría para saber cómo actuar en medio de esta nueva situación en la que tenemos que enfrentarnos. También te ruego para que hables hoy por medio de tu siervo a tu pueblo, que sea tu palabra la que llegue a los corazones. Padre, cada situación que hemos estado estudiando en esta carta a los Corintios tiene relevancia hoy porque cada sección de tu palabra es relevante para nosotros hoy. Por tanto, Padre, que haga el trabajo que tenga que hacer en cada uno de nosotros, comenzando por mí. Gracias porque tu palabra es consuelo, porque nos da aliento, nos da fuerza y nos permite acercarnos más a ti de la manera que tú así lo esperas. Amén. El título del sermón de hoy es Libertad en amor. Libertad en amor. Por tanto, vamos a empezar a definir qué es libertad. De acuerdo al diccionario, libertad es facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Y este derecho de actuar de acuerdo a su propia voluntad ha sido la causa de muchas discusiones, incluso conflictos bélicos, porque así de importante es la libertad para el ser humano. Muchos que no han estado presos nunca han sentido ahora lo que es perder el derecho a la libertad debido a la actual crisis por el coronavirus, donde ya no podemos salir libremente, o al menos en Panamá, que tenemos ciertas restricciones de hora, de sexo, de días. Y muchos que todavía no quieren salir, por temor o por otras razones, aún quisieran que eso no existiera porque quisieran poder decir, me quedo en mi casa porque quiero y no porque me obligan. O sea, la libertad es algo que todo ser humano anhela y valora y mucho más cuando no la tiene. La libertad es buena, pero cuando se usa para mal o de manera egoísta, entonces ya no lo es. Los cristianos somos libres en Cristo, libres del yugo de esclavitud del pecado, al cual por naturaleza, por nacimiento, venimos atados. Y Cristo nos libera del pecado para hacernos libres en Él. Y ser esclavos de Él, pero ser esclavos de Él, somos libres. Y esta libertad viene condicionada al amor que Dios nos da y que nos pide que tengamos hacia Él y a nuestro prójimo, pero principalmente a nuestros hermanos en la fe. Los corintios querían mantener esa libertad. En un momento algunas personas dentro de la iglesia sentían de que su libertad estaba siendo condicionada. Y entonces le escriben a Pablo porque quieren asegurarse de que se mantenga, pero se están olvidando de algo muy importante, el amor. Mencionamos cuando empezamos el capítulo 7 de que Pablo empezó a responderles por una carta que ellos les habían enviado. Bueno, esa respuesta a la carta que ellos le enviaron no termina en el capítulo 7. Sigue en el 8, sigue en el 9 y sigue en el 10. Hasta el 11.1. Pablo sigue respondiendo esa carta. Y en esta sección, él está respondiendo otro tema. ¿Cuál es el tema del cual le preguntaron? En pocas palabras sería, ¿podemos comer carne sacrificada a los ídolos o en templos paganos? Ellos querían saber o confirmar si podían o no comer carne que fuese sacrificada a los ídolos o en templos paganos. Y Pablo entonces procede a responder de una manera muy interesante. A primera instancia, esto no es fácil de entender para nosotros porque hoy en nuestro mundo eso no existe. En este lado del mundo no hay un problema exactamente igual donde haya carne sacrificada a ídolos en el mercado o en templos paganos. Eso hoy en Panamá y en Occidente no existe. Por tanto, no es fácil hacer la comparación de, ok, ¿qué estaba realmente pasando? Y por eso lo que vamos a ver entonces es
entender primero qué pasaba en el momento que Pablo escribe esta carta en la comunidad de Corinto y cómo eso sigue siendo relevante para nosotros hoy. Así que Pablo empieza y en los primeros 3 versos, él no aborda exactamente el tema inmediatamente, sino que dice que todos tienen conocimiento acerca de este tema. La mayoría de los teólogos y académicos coinciden, aquí no hay mucha contradicción, en que esa frase, todos tienen conocimiento, se lo dijeron los corintios en la carta que le enviaron a Pablo. ¿Y qué quería decir esa frase de que todos tienen conocimiento acerca de este tema? Era como decir, ¿y quién no sabe esto? ¿Quién no sabe esto? Como decir, todo el mundo sabe eso, Pablo. Todo el mundo sabe que esto no es nada. Dando a entender que era algo obvio. Y Pablo les responde, sí, tienen razón. Todo el mundo sabe de esto. Y sí, en esto tienen razón. Estoy de acuerdo con ustedes. Pero antes de ahondar más en el tema, él les llama la atención por su falta de amor. Todavía no llegamos al capítulo más famoso de esta carta, que es el capítulo 13, donde se habla del amor, que se usa para muchas cosas. Pero desde aquí ya Pablo comienza a mostrarles que ahí faltaba amor. De hecho, durante lo que hemos visto de la carta, si nos ponemos a analizar bien, nos damos cuenta de que muchos de los otros problemas también eran como consecuencia de falta de amor. Y les dice, el conocimiento envanece y el amor edifica. Hace un contraste entre, ok, dice, todos sabemos, Pablo. Y él le dice, bueno, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y eso es una comparación tan drástica como decir el conocimiento es una burbuja que explota y que no es nada, y el amor es un edificio estable, fuerte, físico, notable. Así de drástico hace Pablo el contraste entre el conocimiento y el amor, que era ausente en ese sentido. Para decirles de que lo que ustedes jactan de decir que saben, solo decir que saben, no sirve para nada. Porque cuando solo se tiene conocimiento y no se tiene amor, el orgullo que ya vimos es una ilusión, ciega a la persona y le hace creer que no necesita aprender más nada. O porque esa persona ya sabe, piensa a veces que no le importa, no tiene nada que ver con los demás si saben o no. Ya yo sé y eso es todo lo importante. El egoísmo, el orgullo. Y seguramente todos en algún momento o hemos conocido a alguien así, que es así, o por algún momento tal vez nosotros mismos nos hemos sentido o hemos actuado así. Y es que es fácil caer en eso, porque al aprender algo y darnos cuenta de el gran conocimiento que se ha adquirido en cualquier tema, y luego darse cuenta que hay otras personas o muchas personas que no conocen del tema, uno puede crear en la tentación de querer sentirse como importante, como eminencia, como quien no sabe esto. En una ocasión, yo estaba en un campamento cristiano, y esto fue hace, yo creo que más de 10 años atrás tal vez, con un amigo, y en ese campamento los organizadores, la gran mayoría, se habían graduado, o casi todos, de un instituto bíblico. Y yo no lo sabía, mi amigo tampoco, nos dimos cuenta en el lugar. Bueno, en un momento tuvimos que compartir en grupos pequeños acerca de distintos temas bíblicos. Y varios se acercaron a preguntarnos, a mi amigo y a mí, que de qué instituto nos habíamos graduado. Lo cual es osado, porque tú no nos conoces. Y tu primera pregunta es, ¿de qué instituto te graduaste? ¿Qué te hace pensar que fue un instituto? Bueno, le dijimos que no, ninguno de los dos había ido a un instituto. Y para ellos fue como que, primero, ¿cómo puedes saber sin haber ido a un instituto? Y para otros fue, ya no me importa lo que diga, aunque esté bien, porque no está a mi nivel, porque no ha ido a un instituto. Y cuando nos dimos cuenta, fue ahí que comenzamos a darnos cuenta de que no solamente lo de nuestro grupo pequeño, sino lo de casi todos los organizadores estaban en esa condición. Vimos y pudimos entender de que había mucho orgullo en ellos, donde si sentían que alguien no estaba a su altura, lo miraban por debajo del hombro, al decir, ah, no, ellos no son aptos o califican para compartir con nosotros o para hacer esto y lo otro. Ese conocimiento, que en algunos casos sí tenían, no servía de nada.
no edificaba, no producía ningún beneficio, ni en su vida, ni en la vida de otras personas. Y a eso se refiere Pablo, con que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Dios quiere que le conozcamos. El conocimiento no es malo, es bueno conocer, es necesario conocer. Él inclusive dice, muchos perecen por falta de conocimiento, donde Dios sin duda alguna le da valor a que conozcamos, a que aprendamos. Entonces, ¿por qué Pablo pareciese que está hablando mal del conocimiento, de que está mal saber? Lo que Pablo dice es que el conocimiento sin amor no sirve. El amor es la marca que nos identificará como cristianos. He ahí la clave. Porque al amarnos podremos perdonar, cuidarnos, enseñarnos, aprender. Alguien que no tiene amor no le interesa nada de lo que acabo de decir. Se interesa solamente en ellos y en nadie más. El que se jacta de saber se pierde también la bendición de aprender más. Y si siente que alguien ya no tiene que aprender más nada en cuanto a la Biblia o cualquier otra cosa, realmente lo que hace es demostrar su carencia. Porque si en verdad fuese así, ya esa persona tendría que estar con el Señor y no aquí en la tierra. El no saber no es malo en sí. Es malo no reconocer que no sabemos, que no lo sabemos todo. Eso es malo, porque es una verdad que demuestra humildad. Y es malo también pretender saber que sé cuando no sé. Reconocer nuestras carencias nos permitirá aprender. De hecho, el Evangelio viene por aprendizaje, porque Dios permite que entendamos y que aprendamos de que somos pecadores, que aprendamos de que somos condenados y que aprendamos de que hay un Salvador al cual le interesa librarnos de esa condenación por la cual Él ya pagó y darnos la vida eterna. Pero ese conocimiento viene con amor, porque fue por amor que podemos entender eso. Así que el amor es la clave, ciertamente el conocimiento, pero el amor siempre tiene que estar ahí. El apóstol Juan dice que la marca de los creyentes será el amor. El que ama es nacido de Dios, dijo en 1 Juan 4:7. Y nuestro propio Señor Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. No en que sepan más que lo uno que el otro, en que tengan amor los unos por los otros. Y si no amamos a nuestro hermano, entonces estamos obrando mal. El amar a Dios es la clave. Pablo inclusive lo dijo ahí en el versículo 3, donde dice, pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. No el que cree que conoce, sino el que ama a Dios. Necesitamos amar a Dios y la única forma es que Él haga la obra en nuestros corazones. Si yo no demuestro mi amor por Dios al amar a mi prójimo, como dice la epístola de 1 Juan, es muy probable que no conozcamos a Dios y que por tanto no seamos de Él. ¿Por qué Pablo entonces empieza a hablar del amor y conocimiento para responder si se puede o no comer carne sacrificada a los ídolos? Porque está bien, Pablo, el amor, el conocimiento envanece, el amor edifica, qué bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la pregunta? Te preguntamos simplemente, ¿podemos o no podemos comer? Bueno, era importante porque Pablo está viendo la raíz de por qué ellos preguntan. Ellos preguntaban por su conocimiento, pero no por amor. Su intención nunca fue edificar, sino simplemente orgullo y egoísmo. Versículos del 4 al 6. Voy a leerlos. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay sino un solo Dios, porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Luego de decirles, ok, ustedes no están preguntando por amor, sino por orgullo, él entra ya un poquito más en materia en cuanto a la pregunta que le hicieron. Pero necesitamos entender un poco el contexto de los corintios para saber
qué era un ídolo. ¿Qué era un ídolo en el contexto de Corinto? Disculpa un momento. Un ídolo era la imagen de un dios al cual se le adoraba. O sea, tenían muchos dioses y ellos creaban imágenes para representar a ese dios que ellos adoraban. Y había muchos de ese tipo en Corinto, muchísimos. Y más porque recuerden, Corinto era como Panamá, mucha afluencia de gente de todos lados del mundo. Y si usted llega a ver algún tipo de reportaje o documental de historia, por ahí pasaban chinos, por ahí pasaban gente del norte, gente de África, y cada uno con su propia religión. Y muchos convergían en Corinto, así que muchas religiones se fueron afianzando aquí. Como se puede ver en Panamá, aquí en Panamá hay religiones que no las vamos a ver en Costa Rica ni las vamos a ver en Colombia, porque acá llega más gente, pasan mucho más personas. Para hacer una comparación más actual, como qué tipo de cosas se podían ver en Corinto, podemos pensar en la religión hinduista. Ellos tienen más dioses que días al año. Si quisieran adorar un dios por año, no alcanza. Un dios por día del año no les va a alcanzar el tiempo. Son muchos más. Y así como tienen tantos dioses, tienen sus ídolos, sus imágenes, sus templos. Y lo que algunos hacen es que hacen un templo para varios dioses, para adorar varios dioses en una sola vez. O sea, esa es la comparación más cercana de lo que pasaba en Corinto. Y en ese sentido, Pablo les dice, bueno, esos ídolos, esas imágenes, no son nada. No hay más que un solo Dios. Y no es que Cristo no fuese Dios, sino que él valida el señorío de Cristo como Dios, diciendo que Cristo es divino. Así que afirma lo que escribieron los corintios. En efecto, no hay ídolos. Si no hay más dioses, lo que sea que la gente crea de esas imágenes, da igual, porque no son reales. Y cuando Pablo dice en el verso 5 que hay muchos dioses y muchos señores, no se contradice, sino que él da a entender, ok, eso no es nada, pero sí sé y reconozco de que hay muchos ídolos. No son nada, pero hay mucha fabricación de ellos y sé que están presentes. No ignoro la realidad. Pero no está diciendo de que había más dioses aparte de Dios. La idolatría es un problema, pero aquí Pablo no está hablando específicamente de eso. ¿Qué es idolatría? Adorar a algo o a alguien que no sea Dios. Y entonces, no está hablando específicamente de la idolatría de los ídolos, pero sí había idolatría presente aquí. Y ya vamos a ver cómo. La idolatría es adorar algo o alguien que no sea Dios. Los corintios necesitaban recordar que el único ser que merece adoración es Dios. Porque aunque no adoren a los ídolos, ya no lo estaban adorando. Estaban adorando su intelecto. Y no buscaban adorar al único y verdadero Dios, como de hecho a nosotros nos pasa frecuentemente. Cada vez que tengo una motivación para hacer algo y esa motivación final no es Dios, estoy participando del pecado de idolatría. En Deuteronomio 4:35 dice lo siguiente: a ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios, ningún otro hay fuera de Él. Cuando Dios le dio esas palabras a Moisés, el conocimiento de que Él es Dios y no hay ningún otro Dios, no fue para que ellos dijeran, ah, sí, yo sé que solamente existe Dios y los demás son falsos, y que ya supieran que fuera así. No, ese conocimiento de que solamente hay un Dios tenía que llevarlos a la obediencia. De hecho, ese capítulo le está hablando acerca de obedezcan. Nuestras acciones deben ser siempre para glorificar al único y verdadero Dios. Y eso significa que no solo no es para otro Dios, sino que nosotros mismos estamos excluidos como propósito final de nuestras acciones. Es decir, no importa que yo quiero, que quiere alguien más, que quiere X religión, lo que importa es lo que quiere Dios y eso lo vamos a ver en su palabra. Versículos del 7 al 13. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios,
pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Entonces Pablo empieza diciendo esta última sección algo que parece contradicción. Primero dijo, todos sabemos. Y ahora dice, no todos tienen este conocimiento. ¿Qué pasó, Pablo? De nuevo, no se está contradiciendo. Recuerden que la primera frase es una forma de expresar, de decir, todo el mundo sabe, pero cuando usted inclusive usa esa frase, todo el mundo sabe, o quién no sabe que 2 más 2 es 4. Usted no está diciendo que literalmente todo ser humano del planeta sabe que 2 más 2 es 4, porque al decirlo así, estaría implicando que un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, o un adulto que no fue a la escuela, también sabe que 2 más 2 es 4. Si luego usted dice que le va a enseñar esa fórmula matemática a un niño, a su hijo de 3 o 4 años, nadie va a pensar que usted se contradijo, porque simplemente se supo entender de que era una manera de expresar de que 2 más 2 es 4 es un conocimiento general, muy amplio, que mucha gente tiene. Pero ahora Pablo especifica, a pesar de que es amplio ese conocimiento y que muchos lo saben, y es bueno que lo sepan, no todos lo tienen. Y el hecho de que no todos lo tuvieran era importante. Porque lo que algunos no saben, no, en este caso, no es algo pequeño, es algo importante. El no tener claro que Dios es el único Dios y que los ídolos no son nada, es muy importante que lo sepamos todos. Y Pablo le dice, pero quiero que sepan de que no todos lo saben. ¿Por qué algunos no sabían esta información básica, pero muy importante? Bueno, porque no se la habían enseñado. Ciertamente uno es responsable de su crecimiento espiritual de manera individual. Pero Dios le pedirá cuenta también a los pastores si no instruyeron bien a su iglesia. Una iglesia inmadura va a tener parte y parte, culpa del pastor y culpa de los hermanos, de las ovejas. Pero digamos que la responsabilidad de los pastores va ligada a asegurarse de enseñar la verdad como Dios manda. Si el pastor hace esto, está libre de responsabilidad. Acá no estaban siendo instruidos. Los nuevos hermanos corintios que venían de trasfondo pagano, se les estaba forzando a entender algo que no se entiende por la fuerza, sino por la gracia de Dios. Estaba mal que ellos no supieran eso, pero tampoco era para obligarlos a que lo entendieran. La manera de entender las cosas de Dios es por gracia. Nos toca enseñar y orar y ser pacientes con amor, cosas que una vez más vemos no tenían ellos. Enfocarse en que otros entiendan las verdades es mostrar amor también. Muy importante eso. Pablo aclara, ustedes tienen razón. Comer o no comer no nos va a acercar más a Dios. Da igual si comen o no comen, no afecta. No es más el que come, ni es menos el que come, o es más el que no come. Da igual, no pasa nada. Pero sí les advierte, tengan cuidado de cómo hacen todo. Es verdad, son libres para hacerlo, pero no vayan a ser piedras de tropiezo a los débiles. ¿Qué serían? Los nuevos. Y miren, que los débiles son los nuevos. Todos los teólogos en este punto, ninguno se contradice al decir que sin duda alguna estaba hablando de los nuevos hermanos en la fe, porque al decir ellos que el conocimiento era general, era que la gran mayoría de la iglesia lo sabía, pero eran los nuevos los que no sabían esto. Por tanto, no está bien, y una vez más se ve el tema que Pablo también le menciona en otra parte de esta carta que ya vimos, de que si usted tiene más de 1 año en la fe, o más de 5 años, o cuidado que más tiempo en la fe, usted se sienta que todavía es un débil en la fe. Seremos débiles en ciertas cosas, pero débil en la fe no debiese serlo. Y usted debiese ser un hermano más maduro en la fe. Si eso está pasando,
cuestiónese primero usted mismo. ¿Qué no está haciendo que debiese estar haciendo? Y en segundo lugar, cuestione el lugar donde usted está asistiendo, a la iglesia a la que está yendo, al pastor al que usted está escuchando. Con amor, eso sí, y pregunte, ¿por qué no se está enseñando lo que se debe enseñar? Y esta crítica va con todos, inclusive con nosotros en esta iglesia, que aunque solamente tenemos 3 meses, estamos también sujetos a la misma crítica de poder ser evaluados en base a la palabra de Dios. Porque necesitamos crecer. Pero ese crecimiento tiene que ir acompañado de ir cuidando también de los débiles. Porque fácilmente los podemos hacer tropezar. De la misma manera que yo soy libre para caminar y correr si me da la gana, pero si en mi casa hay un niño que apenas está empezando a caminar, yo no voy a pasar corriendo al lado de él, aunque puedo. ¿Quién me prohíbe a mí que no puedo correr en mi casa? Pero si yo paso corriendo al lado de un niño que apenas está dando sus primeros pasos, es muy probable que ese niño se caiga. Entonces, yo tendré cuidado de que al pasar cerca de ese niño, yo voy a tratar de ayudarlo a que camine bien y a no tropezarlo. Porque ¿qué provecho tendría para mí o para cualquier persona hacer tropezar a un bebé? De esa misma manera que Pablo quiere que veamos cómo usamos nuestra libertad en cuanto a los hermanos en la fe, a los nuevos. Pero cómo específicamente los fuertes podían hacer tropezar a los débiles. Pablo lo menciona, versículo 10. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Y para poder entender mejor esto, déjenme explicarle el contexto de qué es lo que pasaba allá. Habían muchos templos paganos de muchas deidades. Entonces venían las personas que adoraban a X Dios y llevaban un animal, como en un tiempo también hicieron los judíos, ¿no? Y ese animal era sacrificado. Esa carne del animal se dividía en 3 partes. Una parte era quemada completamente en ofrenda al Dios X. Otra parte era dada a la persona que llevó la ofrenda para que la comiera en su casa. Y la otra parte se le daba al sacerdote para que el sacerdote se la comiera. Pero, si usted se imagina, estamos en un lugar donde hay mucho paganismo y mucha gente iba a ese templo, el sacerdote no recibía a veces solamente un animal, podía recibir 20, no sabe qué cantidad de animales recibían. Corinto era una ciudad muy poblada. Entonces, no todo lo que le daban al sacerdote, el sacerdote se lo comía. Algunas de las cosas que le daban al sacerdote, el sacerdote lo daba a un comedor que tenían muchos templos allá, tenían como si fuera un restaurante, pero en realidad no compraban, era como comida para el que no tuviese que comer. Podía ir allá y comer de lo que el sacerdote no se comía. Pero otra parte a veces el sacerdote se la daba a otras personas para que la fueran a vender al mercado. ¿Qué tenía de atractiva esa carne en el mercado? Es que al no venir directamente de un productor o de una persona que tuviese animales, esa carne era más barata. Porque tampoco estaba completa, recuerden, era solamente un tercio del animal. Así que era atractiva comprar esa carne porque era más económica. Y era una carne igual que los demás, solamente que más pequeña. Eso es lo que pasaba en Corinto, para que entendamos un poquito el contexto. Entonces, uno se preguntaría, y bueno, ¿por qué iba a hacer uno en un templo pagano? Bueno, mencioné de que bueno, muchos iban a comer porque no tenían que comer, pero en ese templo pagano no siempre se iba a adorar cuando se iba a comer. A veces se utilizaba para reuniones familiares. Entonces podía pasar de que, no sé, quiero hacer una reunión familiar y invito a todas mis personas que conozco, y entre eso está el hermano Rufo, y Rufo viene y ahora es cristiano, y Rufo tiene que entrar al templo porque yo lo estoy invitando como familia. Y muchos iban allá a comer. Entendiendo eso, Pablo ya les dijo, ir a comer o comprar esa carne no es pecado, es carne. Ya sabemos que los ídolos no existen, así que no es que están realmente adorando a otro Dios porque no existe otro Dios. Por tanto, pueden ir a comer si les da la gana, si tienen necesidad de comer, pueden comprar en el mercado, no pasa nada. Pero Pablo les dice, el débil puede ser estimulado a pecar. ¿Cómo pecaba el débil? Porque el débil podía entonces sentir que porque el fuerte estaba allá adentro,
él entraba también, pero el débil va entrando creyendo que eso está mal, que eso es pecado. Y se sienta porque el fuerte está ahí y come con el fuerte. El fuerte no está pecando porque sabe que no es pecado, pero el débil todo ese tiempo que está en el templo esperando la comida, mientras se la sirven, mientras come, está diciendo esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, y él está pecando. Así pecaba el débil en ese tiempo en Corinto. Porque quedaría siendo algo que aunque no es malo en sí, para él sí lo era, y por tanto su conciencia lo acusaba y era pecado. Y de esa manera el fuerte fallaba contra su hermano más pequeño, un nuevo en la fe. Y eso es algo muy serio. Mateo 18:6 dice, Jesús hablando, pero al que haga pecar uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y se ahogara en el profundo del mar. Nuestro propio Señor fue claro en cuán importante era cuidar de sus hijos, que serían nuestros hermanos. Por eso, pecar contra nuestro hermano es doble falta contra Dios y contra nuestro hermano. De hecho, está en los 10 mandamientos, amar a Dios, pero también amar a tu prójimo como a ti mismo. Cualquier acción que lleve a mi hermano a pecar por mi culpa, siendo yo consciente de eso, es pecado. Tenemos que recordar que nuestras acciones tienen un impacto mayor siempre del que pensamos. Si usted cree que, si usted ya es consciente y piensa, sí, mis acciones tienen un impacto mayor, ese impacto que usted se imagina no es tan grande como realmente lo es, aunque usted se lo imagine que es grande. Siempre el impacto de sus acciones es mayor al que usted puede esperar, porque va a haber cosas que usted no tiene ni idea de cómo pueden afectar y pueden afectar inclusive a personas hasta de otros países. Y no estoy exagerando. Tenemos que recordar eso siempre. Y si buscamos agradar a Dios, que debemos buscar agradar a Dios con cada una de nuestras acciones, vamos a actuar entonces con amor para con nuestros hermanos. Yo no vivo para agradar a mi hermano, ojo, que no dice lo mismo. Yo vivo para amar a Dios, agradar a Dios y amar a mi hermano. Y si yo agrado a Dios, al agradar a Dios, yo voy a amar a mi hermano. En el versículo 11, Pablo da a entender como que, mira, si tú haces eso y él falla, se pierde. Pero no entendamos esa palabra se pierde como se va al infierno. Porque ya Pablo dice ahí, es tu hermano, Cristo murió por ti, y no hay manera alguna que una persona por la cual Cristo haya muerto se pierda. No va a pasar jamás. Pero sí va a pasar de que le vamos a afectar su crecimiento y se pierdan las bendiciones de ir aprendiendo y creciendo en la palabra, porque le estamos afectando su conciencia y la persona va a sentir que está pecando. Y usted no quiere, de nuevo, el mismo ejemplo del niño que está aprendiendo a caminar, que ese niño esté tropezando constantemente. Él va a aprender a caminar en su momento, pero ¿cuánto tiempo le tomará aprender a caminar si cada vez que usted pasa lo está tumbando? Si no tiene cuidado de él. ¿Cuántas caídas innecesarias tendrá? ¿Cuántos golpes en la cabeza o en cualquier otra parte de su cuerpo? Usted no quiere eso con un niño pequeño, tampoco lo debe querer con su hermano que está empezando. Usted sabe correr, perfecto, corre maratón, corre carreras de velocidad, genial. Cuando pase al lado de su hermanito chiquito, pase con cuidado y ayúdelo. Pablo incluso dice que él llegaría hasta privarse de la carne. Y cuando dice esto, no es de cualquier carne, sino de toda carne llegaría, porque no siempre se sabía de la carne en el mercado cuál era la que era sacrificada a los ídolos. Así que él dice, si me tengo que sacrificar de carne y volverme vegetariano, básicamente, lo hago. Hipotéticamente, hablando, que hasta donde entendemos, Pablo nunca llegó a ser vegetariano, pero él decía, estaría dispuesto a hacerlo si fuese necesario, con tal de no hacer pecar a mis hermanos. Nuestra libertad debe estar siempre dispuesta a que la pongamos a un lado, si eso significa ayudar a mi hermano. Por aquí también hay que aclarar algo. Esto que Pablo está explicando de cuidar al débil no es en ningún sentido un aliento a los legalistas, que también habían muchos por ahí. Noten que el pecado de los débiles no era pensar que estaba mal solamente,
era que ellos iban a comer, de hecho, la carne, iban a ir a comerla, iban a hacer el acto. Pablo no dice que no lo hará por los que promueven que no se debe comer, porque ni Jesús ni Pablo les importó ofender el legalismo. De hecho, lo hacían con gusto, porque sabían que el legalismo es pecado, y de hecho en el versículo 7, capítulo 7, habló en contra de eso, que querían imponerle que no hagan esto y no hagan lo otro. No, no, a ese no le hagas caso. Tú no tienes que someterte a eso. Muchos hoy piden y promulgan que muchos se abstengan de bebidas, de comidas, de música, de televisión, de ciertas fiestas y otra serie de cosas, de nuevo con la misma intención que se veía en el capítulo 7 de buscar la santidad. La palabra no hace referencia a esas personas como los débiles. No, la palabra siempre habla mal de esas personas. Doctrina de demonios, esos que no tienen amor. El querer promover santidad fuera de Dios, como vimos en el capítulo 7, está mal. Es decir, si para un hermano celebrar Navidad es pecado y promueve que no hay que hacerlo, estaría mal, porque no tiene ningún derecho a imponerle eso al otro hermano. Ni el otro hermano debe dejar de hacerlo porque el otro hermano le dice no lo hagas. Romanos 14:3. Pablo hablando de este mismo tema, pero esta vez a los romanos. Romanos 14:3 dice, el que come no desprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Si Dios lo aceptó, ¿quiénes somos nosotros para juzgar porque si comemos o no comemos? O si hacemos o no hacemos. No hay por qué menospreciar a uno o al otro. En este capítulo vamos a ver cómo, ya hemos visto, cómo Pablo hace más énfasis en los fuertes, en lo que los fuertes querían hacer. En el capítulo 10 parece que se repite el tema, pero es porque Pablo ahora va a hacer énfasis en lo que los débiles querían hacer. No mezclemos las cosas. Pecado es lo que la Biblia condena. Si la Biblia no lo condena, no es pecado. No tenemos derecho a imponer nuestra forma de ver las cosas a los demás. Al mismo ejemplo, muchas veces para muchos es pecado celebrar Navidad. Para muchos es pecado beber alcohol. Para otros es pecado tener televisión o ir al cine. Para otros es pecado celebrar cumpleaños. Para otros es pecado comer ciertos alimentos. Y de esto lo estoy hablando de hoy, 2020. Personas que tienen esto en su mente. Y para otros usar cierto tipo de ropa. Bueno, hermanos, nada de esto, de lo que acabo de mencionar, es pecado en sí mismo. Nada. La Biblia no condena ninguna de esas cosas en sí mismas. Pero Dios nos ha dado discernimiento para saber qué nos conviene o no. Es decir, si para mí ir a cumpleaños me es pecaminoso porque me provoca cosas malas en mí, que me recuerda lo que investigué, de dónde vienen los cumpleaños, o cómo yo celebraba mi cumpleaños antes, y esto es solamente un ejemplo, sería mejor que yo me abstenga de eso. Pero nunca debo imponer mi postura a nadie más. Somos libres en Cristo de agradarlo como Él así nos guíe, pero siempre de acuerdo a la palabra. Cualquier norma no bíblica, de hecho, se vuelve pecado, que es lo que hacían los fariseos. No comas con los publicanos, no camines más de cierta distancia en el día de reposo. Ellos no eran guiados por amor. Su intención era su propia justicia, sentirse justos, rectos, con una serie de reglas a los cuales los humanos, todos, estamos muy tentados siempre a querer ponernos o imponer a alguien más. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta, que dice este pasaje, pero a veces no se ve a primera instancia, es que en términos generales, para los corintios no había problema de conocimiento. Esa gente sabía. Su problema era la falta de amor. Tuvieron muy buenos maestros, Pedro, Pablo, Apolos. Pedro tal vez nunca fue, pero sus enseñanzas llegaron allá, sus epístolas fueron universales. Hoy en día la situación no es la misma. Hoy en día no se puede decir si todo el mundo sabe, no, no todo el mundo sabe. Hoy en día el conocimiento promedio de las iglesias es los 10 mandamientos, a duras penas a veces, Salmo 23, no siempre, Juan 3:16 y unos cuantos pasajes más. El conocimiento hoy es mucho menor al que ellos tenían allá. Las iglesias hoy no saben casi nada de la Biblia, porque no se enseña la palabra como es. Encuestas en Estados Unidos, donde el cristianismo está
mucho más formal o fortalecido, se puede decir que acá. Se ha visto cómo las personas tienen ideas erradas completamente de quién es Dios, de quién es Jesús. Eso que Pablo dijo aquí, Jesús es Señor, Dios es uno solo, hoy no son verdades que la gente puede decir, ah, no, sí, eso es obvio, todo el mundo lo sabe. Si usted lo sabe, gloria a Dios, que bueno, lamentablemente eso no es algo que se puede decir que todo el mundo lo sabe. La iglesia está carente de palabra y es la palabra la que nos hará libres. Debemos procurar, si amamos a nuestros hermanos, enseñarles la palabra para que vean el mundo de acuerdo con los parámetros de Dios y no humanos, cosmovisión bíblica. Recordando que finalmente será Dios quien les haga entender eso. Jesús pudo vivir abiertamente en rebeldía contra los legalistas de ese tiempo, los religiosos de ese tiempo, porque él conocía la verdad. Bueno, él es la verdad. Pero asimismo Pablo vivió libre del juicio de los demás, porque él tenía el conocimiento necesario. Hoy en día muchas iglesias enseñan mentiras porque dicen que sus miembros no soportarán la verdad y lo que hacen es mantener débiles a los hermanos y no fortalecerlos. No le enseñan lo que dice la palabra. Por ejemplo, muchos enseñan que la salvación se pierde. Y hay muchos que saben que no se pierde, pero le enseñan porque dicen que si le digo que no se pierde, se van a volver locos y van a hacer lo que les da la gana. Una mala teología nunca será beneficiosa. Nunca. Una mentira, por más que tenga buena intención, nunca va a ser buena. Tienen temor de la verdad. Otros dicen, si no diezmas, Dios te maldice. Porque no creen que Dios puede hacer que las personas ofrenden voluntariamente. Otros dicen, beber alcohol es pecado. Porque piensan de que todo el que oye esa verdad se va a volver borracho. Otros dicen, no celebres Navidad o no celebres cumpleaños, porque si no vas a ser vanidosos y ávaros en exceso. Y comienzan con la serie de reglas y de nuevo puedo continuar. Todo eso es doctrina de hombres y demuestra una sola cosa, falta de confianza en Dios. No estamos confiando en Dios. Dios nos manda a enseñar la verdad, así suene duro o suene fácil. Es la verdad la que tiene poder, es la verdad la que probará nuestros corazones, es la verdad la que hará el cambio en nosotros, es su verdad la que tiene poder. Nuestras palabras de nada sirven, es la palabra de Dios. Nunca pensemos que su palabra no es suficiente o que su palabra puede ocasionarnos mal. Jamás su palabra nos va a ocasionar mal. Si su palabra es predicada y aún así la persona sigue, es muy probable que esa persona entonces nunca fue de Dios. Pero no pensemos de que no hay que enseñar la verdad. Siempre es lo que hay que enseñar. Eso sí, consideremos a nuestros hermanos. Si mientras enseñamos la verdad, vemos que algunos que están luchando, vemos a algunos luchando con alguna de esas verdades, no lo expongamos a pecar, pero no se la dejo de enseñar. ¿Pero a qué me refiero con esto? Si un hermano, por ejemplo, le es pecado celebrar Navidad, perfecto, no es pecado, pero él piensa que es pecado. Yo no lo voy a invitar a la cena de Navidad que voy a tener. ¿Por qué lo voy a obligar a que venga acá contra su conciencia creyendo que él cree que está mal solo porque yo le estoy diciendo que venga? Eso sería falta de amor. Eso sería, no me importa que tú no creas eso no es pecado y ven. No, yo no lo invitaría. Invitaría a las personas que yo sé que no lo ven mal. En ningún sentido vamos a hacer las cosas sin importarnos nuestro hermano. Cuidémoslo, pero la forma de cuidarlos es con la verdad y con amor, con las dos juntas, la verdad y el amor. No amor sin verdad y no verdad sin amor, las dos. Y ambas, conocimiento y amor que necesitamos, la encontramos en una sola persona, Cristo. De hecho, en Cristo lo encontramos todo. Cristo es suficiente, hermanos. No necesitamos más nada que a Cristo. Todo lo encontramos en Él. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es el camino, Dios es la vida. Cristo es lo que tenemos que seguir, a quien tenemos que seguir. Es nuestra norma de vida, no nosotros mismos.
Tenemos que vivir para agradarle a Él y solamente a Él. Y al hacerlo, estemos siempre, pero siempre presente que tenemos que amar a nuestros hermanos. Somos libres, pero vivamos nuestra libertad con amor. Oremos. Amado Padre, una vez más, gracias por tu palabra. Porque tu palabra es clara, es viva y eficaz. Y nos permite entender que hay veces que estamos equivocados, que muchas veces estamos equivocados. Y nos ayuda a poder corregir las cosas que no están bien. Tu palabra también nos hace libres. Nos hace libres de conceptos humanos, culturales, familiares, tradiciones, que nada tienen de provecho en nuestra vida, aunque tengan apariencia de piedad. Ayúdanos a poder ser libres de eso, a ser esclavos de tu verdad. Pero ayúdanos, Padre, a que en Iglesia Bautista de Costa Verde se pueda ver la marca que tú quieres que se vea en todo hermano, el amor. Que haya conocimiento, pero que haya amor. Y que, Padre, cualquier otro hermano que esté escuchando esto de otra iglesia también pueda ver que en esos lugares se pueda ver amor y verdad. Si falta alguna de las dos, estamos incompletos. Te necesitamos y tú tienes ambas, es que no habría razón para no tener una o preferir una sobre la otra. Padre, si alguno hoy está escuchando esto y no te conoce, no tiene idea que tú eres la verdad, no tiene idea que tú eres amor, muéstrale tu verdad con amor de quiénes son ellos, cuál es su condición, su consecuencia de su condición y la oferta de amor que tienes para ellos. Y que, Padre, sin dudarlo puedan depositar su fe en ti y experimentar el perdón y la salvación que tú ofreces. Gracias una vez más por hablarnos, por amarnos y por cuidarnos. Amén.